Hola, ¿qué tal? Espero que todos estén muy bien. Bienvenidos a una nueva lección gramatical en la que veremos posiciones especiales de los pronombres objetos o action recipients que se conocen gramaticalmente en español como los pronombres enclíticos. Es importante que seamos conscientes de la existencia de los pronombres enclíticos en español porque estos pronombres pueden dificultar la identificación de formas verbales muy comunes como los infinitivos y gerundios. Veamos ejemplos de infinitivos y gerundios para recordar las típicas terminaciones de estas formas verbales en español. En castellano solamente existen 3 terminaciones para infinitivos: ar, ir. Y en pantalla podemos ver 3 ejemplos: dar, vender, sugerir. Para los gerundios en español tenemos 2 diferentes terminaciones. Para los verbos cuyos infinitivos terminen en ar, ando, y para los verbos cuyos infinitivos terminen en ir o yendo. Los ejemplos que tenemos en pantalla son dando, vendiendo y sugiriendo. Veamos entonces estas formas verbales con pronombres enclíticos, que se añaden al final formando una sola palabra. Y así obtendríamos darme, venderlo, sugerirle, dándome, vendiéndolo, sugiriéndole. Solamente un solo tipo de pronombre puede funcionar como enclítico: los pronombres objetos, action recipients, que ustedes deben tener subrayados con cafés en sus cuadros de colores. Estos pronombres objetos enclíticos también se les puede añadir a otra forma verbal, a los imperativos. Básicamente existen 2 tipos de imperativos. El primer tipo es la típica orden en que la persona que da la orden no se involucra ni participa en la ejecución de dicha orden. Y en el segundo tipo de imperativos, la persona que da la orden sí se involucra y sí participa en la ejecución de la orden, y el asunto se convierte en una propuesta o una sugerencia para hacer algo juntos. Veamos ejemplos del primer tipo de imperativos, del tipo orden, de una vez con enclíticos añadidos. Con respecto al primer verbo, al verbo dar, si la orden se la damos a una persona que tenemos al frente y le tenemos confianza y la tuteamos, decimos dame. Si la orden se la damos a una persona que tenemos al frente pero no le tenemos confianza y la tratamos de usted, decimos deme. Y si la orden se la damos a varias personas que tenemos al frente, decimos denme. Con respecto al segundo verbo, al verbo vender, si la orden se la damos a una persona que tenemos al frente y le tenemos confianza y la tuteamos, le diríamos véndelo. Si la orden se la damos a una persona que tenemos al frente pero no le tenemos confianza y la tratamos de usted, diríamos véndalo. Y si la orden se la damos a varias personas que tenemos al frente, diríamos véndanlo. Con respecto al último verbo, sugerir, si la orden se la damos a una persona que tenemos al frente y le tenemos confianza y la tuteamos, diríamos sugiérele. Si la orden se la damos a una persona que tenemos al frente pero no le tenemos confianza y la tratamos de usted, diríamos sugiérale. Y si la orden se la damos a varias personas que tenemos al frente, sugiéranle. Veamos entonces ejemplos del segundo tipo de imperativo, del tipo propuesta o sugerencia de hacer algo juntos, ya con enclíticos incluidos. Démosles, vendámoslo, sugirámosle. Y ahora sí, prosigamos con la traducción de estas formas verbales que incluyen enclíticos.
Se van a dar cuenta que el asunto en inglés es bastante sencillo, porque estos enclíticos funcionan como cualquier otro action recipient y siguen las reglas de la primera y tercera posición que ya hemos visto anteriormente en varios videos. Empecemos con los ejemplos del verbo dar y los enclíticos que ven en pantalla. Darme se diría en inglés to give me. Dándome se diría en inglés given me. En inglés solamente existe una traducción para los tres imperativos de tipo orden que tenemos en pantalla. Y para que la orden suene más cordial, agregaríamos un por favor y diríamos en inglés please give me. Y para terminar con la ronda del primer verbo, el imperativo de tipo sugerencia para hacer algo juntos se diría en inglés let's give them. A modo de información, let's es la contracción en inglés del verbo permitir let y el action recipient de nosotros us. Y en estos contextos de imperativo tipo sugerencia para hacer algo juntos, se usa únicamente la contracción. Pasemos a los ejemplos del segundo verbo, vender, con los enclíticos que vemos en pantalla. La traducción al inglés de venderlo es to sell it. El equivalente en inglés al gerundio vendiéndolo sería selling it. En inglés solamente existe una traducción para los tres imperativos de tipo orden que tenemos en pantalla. Y para que la orden suene más cordial, agregaríamos un por favor y diríamos en inglés please sell it. Y para terminar con los ejemplos del segundo verbo, el imperativo tipo sugerencia para hacer algo juntos se diría en inglés let's sell it. Las traducciones del tercer verbo con los enclíticos que ven en la diapositiva serían las siguientes. Sugerirle se diría to suggest her. Sugiriéndole se diría en inglés suggesting her. En inglés solamente existe una traducción para los tres imperativos de tipo orden que tenemos en pantalla. Y para que la orden suene más cordial, agregaríamos un por favor y diríamos please suggest her. Y para terminar con los ejemplos del tercer verbo, el imperativo tipo sugerencia para hacer algo juntos se diría en inglés let's suggest her. Existe una cuarta modalidad de pronombres enclíticos y nos vamos a referir a ella como los dobles enclíticos. Como su nombre lo puede indicar, los dobles enclíticos suceden cuando las formas verbales que vimos anteriormente, imperativos, infinitivos y gerundios, se les añade no solo un pronombre al final, sino dos pronombres al final. Estos dobles enclíticos siguen la lógica de hacerle algo a alguien. Y estos dos elementos, el algo y el alguien, van a ser reemplazados por pronombres action recipients que ustedes deben tener subrayados con café en sus cuadros de colores. Y para distinguir mejor estos dos elementos en las frases ejemplos que vamos a ver, vamos a subrayar con café el elemento alguien del doble enclítico. En español, el elemento algo tiene cuatro posibilidades. Lo, cuando el pronombre se refiere a un objeto masculino, un tenedor, un computador, un zapato. Los, cuando el pronombre se refiere a varios elementos masculinos. 3 tenedores, 50 zapatos, 20 computadores. La, cuando el pronombre se refiere a un elemento femenino en singular. Una silla, una guitarra, una escoba.
Y la cuarta posibilidad es las, cuando el pronombre reemplaza a varios elementos femeninos en plural. 15 sillas, 23 guitarras, 48 escobas. Y adelantándonos un poco a las traducciones, el elemento algo en inglés va a tener solamente dos opciones, o el pronombre it o el pronombre them. Pasemos entonces a los ejemplos en español. Y antes de las traducciones al inglés vamos a comprender y analizar estos ejemplos en español. Para la primera conjugación con el verbo dar, tenemos el infinitivo dármelos y el gerundio dándomelos. Imaginémonos posibles contextos para comprender mejor los dobles enclíticos de estas expresiones. El pronombre los se está refiriendo a varios objetos masculinos, posiblemente 15 zapatos, 22 computadores, 342 tenedores, etc. Y el pronombre me, subrayado con café, está aclarando a quién se le están dando estos objetos. Y obviamente estamos señalando la primera persona del singular yo, representado por su respectivo action recipient me. Para los imperativos de tipo orden, mantendremos el mismo contexto de darle varios objetos masculinos a la primera persona del singular, es decir, dámelos y démelos. Pero este contexto no se puede aplicar a los imperativos del segundo tipo que se refieren a sugerencias de hacer algo juntos. Es decir, nadie que hable bien español diría démosmelos. Por lo tanto, para que funcione bien este imperativo, debemos cambiar el elemento que representa al alguien del doble enclítico. Por ejemplo, démoselos. Este pronombre action recipient se le corresponde a todas las terceras personas, tanto del singular como del plural. En inglés, la traducción de estas expresiones es muy sencilla. El único detalle importante es que los pronombres intercambian posiciones, quedando en primer lugar el pronombre que se refiere al algo y en segundo lugar el pronombre que se refiere al alguien. Veamos las traducciones. To give them to me. Given them to me. Please give them to me. Let's give them to him. Para el segundo verbo, vender, tenemos el infinitivo vendérsela y el gerundio vendiéndosela. Los imperativos tipo orden véndesela y véndasela, y el imperativo tipo sugerencia de hacer algo juntos, vendámosela. El pronombre la se está refiriendo a un objeto femenino. Puede ser una guitarra, una silla, una escoba, etc. Y como dijimos hace un minuto, el pronombre action recipient se puede referirse a cualquier tercer persona del singular o del plural. Por lo tanto, hay tres posibilidades igual de válidas. Podemos pensar que la casa, la guitarra, la silla se la estamos vendiendo a ellos. También podemos decir que la casa, la guitarra, la silla se la están vendiendo a él. Igualmente se puede decir que la venta es para ella. Y esta fue la lección que yo hice para mis traducciones. To sell it to her. Selling it to her. Please sell it to her. Let's sell it to her. Muy bien, prosigamos con los ejemplos de dobles enclíticos para el tercer verbo, sugerir. El infinitivo es sugerírtelo, el gerundio es
sugiriéndotelo. Los imperativos tipo orden son sugiéreselo, sugiéraselo. Y el imperativo tipo propuesta para hacer algo juntos, sugirámoselo. El pronombre action recipient lo indica que la sugerencia implica a un objeto masculino. Se podría estar sugiriendo un concierto, un libro o un paseo, etc. Fíjense que el elemento alguien de los dobles enclíticos es diferente para los imperativos. En el infinitivo y gerundio, la sugerencia está dirigida hacia la segunda persona del singular, representada en los dobles enclíticos con su respectivo action recipient T. En los imperativos, el elemento que señala al alguien de los dobles enclíticos está representado por el action recipient C. Y como dijimos en las dos rondas anteriores, este pronombre objeto se corresponde a cualquier tercera persona del singular o del plural. Finalmente, las traducciones al inglés de estos ejemplos serían las siguientes: to suggest it to you, suggesting it to you, please suggest it to him, let's suggest it to them. Para no dejar cabos sueltos, vamos a desempolvar el cuadro de pronombres de colores en español para agregar el nuevo pronombre objeto se. Ahí tenemos los dobles enclíticos celo y cela en los recuadros correspondientes de las terceras personas, tanto del singular como del plural. Y estos dobles enclíticos también pueden funcionar con ustedes, la segunda persona del plural. Y para terminar con este repaso en español de los pronombres enclíticos, solo nos falta hablar de los infinitivos y gerundios perfectos. Como se pueden ustedes imaginar, en estos gerundios e infinitivos perfectos tiene que estar incluido el verbo haber, que ha sido el verbo conjugado en todas las frases en tiempos perfectos que hemos visto. Veamos algunos ejemplos. Con el verbo dar, habérmelos dado, habiéndomelos dado. Con el verbo vender, habérsela vendido, habiéndosela vendido. Y con el verbo sugerir, habértelo sugerido, habiéndotelo sugerido. Primer detalle para tener en cuenta: en español, los dobles enclíticos no se agregan al final de los participios, sino al final de haber, de su infinitivo o de su gerundio habiendo. Para mayor claridad, diferenciemos gráficamente los dos componentes de los dobles enclíticos. Los elementos algo se encuentran escritos con café. Y ahora subrayemos con café los elementos alguien de los dobles enclíticos. Las traducciones de estas expresiones en inglés es bastante sencilla. Simplemente hay que respetar la tercera posición de los action recipients. Es decir, en inglés los enclíticos no irían después del infinitivo o del gerundio de haber, sino después de los participios. To have given them to me, having given them to me. To have sold it to her, having sold it to her. To have suggested it to you, having suggested it to you. Y así hemos llegado al final de esta lección gramatical. El próximo tutorial ya se encuentra disponible en mi canal de YouTube. Gracias por su atención y los espero en el próximo video.